Buenos días. Una disculpa por la tardanza. Vamos a esperar un minuto a que se unan los demás y comenzamos con el webinar, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con este webinar de cálculo de aguinaldo. Antes que nada, pues te damos la más cordial bienvenida a este webinar en donde vamos a revisar algunos aspectos básicos, teóricos sobre el cálculo de aguinaldo, el cálculo de esta prestación que generalmente pues la pagamos a los trabajadores en el mes de diciembre. Así también al final de la presentación teórica y de estos conceptos, vamos a ver cómo se realiza el cálculo de esta prestación en el sistema de nómina OpenHR versión 10. Para eso el ingeniero Jorge González nos va a dar la explicación detallada, paso a paso de cómo realizar el cálculo de esta prestación en OpenHR. Te invitamos a que cualquier duda, cualquier pregunta que tú puedas tener durante el transcurso de este webinar, la puedas ir realizando en el apartado de preguntas correspondientes para que al final de la presentación podamos dar un repaso general a cada una de las preguntas que nos hagan en el transcurso de esta presentación. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente definiendo qué es el aguinaldo. El aguinaldo es una obligación patronal derivada de una relación laboral. Es decir, para el pago de esta prestación, primeramente debo de tener una relación laboral con la persona a la que le voy a pagar el aguinaldo. Esto me lleva a que solamente le voy a pagar el aguinaldo a trabajadores, que son precisamente las personas con las que la empresa cuentan con una relación laboral subordinada. No se le paga el aguinaldo a personal de honorarios, ya que estos no están sujetos a una relación laboral. También dentro de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el aguinaldo debe de cubrirse a más tardar el 19 de diciembre de cada año. ¿Por qué? Porque nos dice que debe ser antes del 20 de diciembre. Entonces, la fecha límite para realizar este pago es el 19 de diciembre de cada año. Y este fundamento lo encontramos en el artículo 87 de la propia Ley Federal del Trabajo, que dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe de pagarse antes del día de 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario. También nos especifica que trabajadores que no hayan cumplido un año con nosotros o hayan ingresado después del 1 de enero, les debemos de calcular la parte proporcional correspondiente para cubrir esta presión. Es decir, aunque solamente tenga 1 o 2 días trabajados en la empresa, el trabajador ya tiene derecho a recibir el aguinaldo por la parte proporcional a los días realmente laborados. No importa si se encuentra activo en el momento del pago del aguinaldo, el trabajador siempre va a tener derecho a que se le cubra esta prestación. Generalmente sabemos que a los trabajadores
activos se los pagamos el 19 de diciembre a más tardar, y a los trabajadores que se van dando de baja en el ejercicio, pues se los vamos pagando en el finiquito, en la liquidación correspondiente. Tenemos algunas consideraciones para realizar el cálculo del aguinaldo que también nos marca la propia Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el salario o el sueldo diario con el que se debe de cubrir el aguinaldo debe ser el vigente al momento, el vigente que tenga el empleado al momento del pago del aguinaldo. Es decir, si el trabajador sufrió incrementos salariales durante el transcurso del ejercicio, que no se debe de generar un promedio de cada uno de estos salarios, sino que se debe de pagar con el salario vigente, pues al momento de realizar esta liquidación. Segunda, que el aguinaldo se puede pagar en una nómina especial, pero también la podemos incluir en la propia nómina ordinaria del empleado. Generalmente por práctica, por costumbre, lo consideramos o se debe pagar en una nómina especial, y es así como nosotros consideramos que se debe de hacer, especialmente por el timbrado de la nómina. Recordemos que para las cuestiones del timbrado de nómina, nos pide el CFDI que especifiquemos el tipo de nómina, la periodicidad, la prestación que se está pagando, y obviamente estos datos que se especifican en el CFDI son diferentes a los datos de una nómina ordinaria. Por lo tanto, sí es conveniente pagar el aguinaldo siempre en una nómina especial. También nos indican que trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo o trabajadoras que se encuentren en periodos pre y postnatales deben de tener asegurado el pago de su aguinaldo. Es decir, que los días que se cuente o que tengan cubiertos por estas incapacidades no deben descontarse de los días realmente elaborados por el trabajador para el cálculo de esta prestación. Generalmente lo que se permite descontar en el cálculo del aguinaldo son las faltas o incapacidades generales para contabilizar los días realmente laborados por el empleado. La ley nos dice que se debe pagar en base a los días laborados por el empleado, y recordemos que cuando hay una incapacidad por riesgo de trabajo o por maternidad, la propia Ley Federal del Trabajo nos indica que el trabajador está trabajando, aunque tenga estos certificados por maternidad, por riesgo de trabajo, la relación laboral sigue subsistiendo y se deben de contabilizar esas incapacidades como días realmente laborados por el empleado. Por lo tanto, no se deben descontar del pago de su aguinaldo. También nos especifica que trabajadores que sean contratados como vendedores, agentes de comercio, seguros, o cualquier otro trabajador que perciba comisiones, tiene derecho al aguinaldo considerando el promedio de los ingresos que haya tenido en el último año laborado. Es decir, no se le debe de pagar a estos trabajadores en función a un salario diario o a un salario base, ya que generalmente esos trabajadores están dados de alta en la nómina con un salario inferior a lo que realmente perciben. Eh, el monto real que están percibiendo los trabajadores es en base a las comisiones. Por lo tanto, el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que para estos tipos de trabajadores debemos de generar un promedio de las comisiones del último ejercicio o por el tiempo que el trabajador haya laborado con nosotros para el pago del aguinaldo. Como comentamos, también la propia Ley Federal del Trabajo nos indica que los días mínimos que se deben de pagar por el aguinaldo son 15 días si el trabajador tuvo el ejercicio completo con nosotros. Pero también es posible que nosotros en nuestra empresa, por cuestiones de sindicato, por mejora de prestaciones en la propia empresa, porque así se ha acordado en los contratos colectivos, los días de aguinaldo que se paguen sean mayores a los que estipula la Ley Federal del Trabajo.
Esto no hay ningún problema en poderlo hacer de esta manera, pero solamente recordemos que el mínimo para realizar el pago de esta prestación son 15 días. También es posible que entre más antigüedad tengan los empleados con nosotros, los días de aguinaldo pues vayan aumentando. Es decir, es probable que algunas empresas tengan como prestación pagar 15 días a los trabajadores que tengan un año de antigüedad, 2 años de antigüedad en la empresa, y probablemente mayor a 2 años de antigüedad le paguen 20 días, mayor a 3 años le paguen 25 días, y así pueden tener una tabla especial de prestación de aguinaldo que vaya de acuerdo con la antigüedad del trabajador. Bueno, una vez cubiertos los aspectos teóricos para el pago del aguinaldo, tenemos que revisar el tratamiento fiscal que va a tener esta prestación. El- la ley del ISR nos indica que el aguinaldo va a tener un exento de 30 UMAS, de 30 UMAS diarias, que en el 2022 equivalen a 96.22 pesos. Multiplicado por 30 UMAS nos da un importe de 2.886.60. Es decir, si yo le pagase a un trabajador 2.500 pesos de aguinaldo, no le tendría que cobrar impuestos porque todo estaría exento. Si le pagase 3,000 pesos de aguinaldo, solamente tengo que grabar la parte excedente de los 2.886.60 comparado con los 3,000 pesos. Siempre debo de considerar que este es un promedio anual o es un pago anual, y la exención de las 30 o más también son anuales. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador tuvo en algún momento en mi empresa, tuvo algún reingreso y ya le pagué aguinaldo en el finiquito, no tengo que volver a exentar nuevamente las 30 o más de salario, sino tengo que revisar cuánto ya le exenté en el pago del finiquito para solamente exentar la parte correspondiente que me falte sin exceder de las 30 o más. Y también la propia ley del impuesto sobre la renta me indica que puedo calcular el impuesto del aguinaldo en base al artículo 96, es decir, considerándolo como un ingreso mensual ordinario del empleado o utilizando el reglamento en su artículo 174, donde nos permite anualizar la prestación del aguinaldo y anualizar la parte gravable del aguinaldo, precisamente para generar un factor y con ese factor realizar el cálculo de impuesto correspondiente. Hablaremos un poco de cómo realizar esta alternativa que nos permite el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 174. Primeramente, como comentamos, solamente esto va a aplicar para el aguinaldo gravable. Este aguinaldo gravable lo vamos a dividir entre 365 días y lo vamos a multiplicar por 30.4. La idea de este cálculo es tener un aguinaldo gravable mensual. En este ejemplo que estamos aquí anexando, tomamos 1,500 pesos de gravable de aguinaldo, lo dividimos entre los 365 días del año, lo multiplicamos por 30.4 y me da un aguinaldo gravable mensual de 124.93. A esos 124.93 le vamos a sumar los ingresos ordinarios que percibe un trabajador, que generalmente pues es el sueldo mensual del empleado, que en este caso suponemos que son 8,000 pesos. Entonces, de los 8,000 pesos, lo sumamos el aguinaldo gravable de 124.93, me da un total de 8,124.93. Con con esta base de los 8,124.93, voy a ingresar esta cantidad o calcular el impuesto en la tabla mensual. Y ya una vez calculado, me da un ISR a retener de 638.09. Esto solamente se considera la tabla mensual, no hay que considerar la tabla de subsidio.
Bueno, después tenemos que calcular los ingresos ordinarios que tenga el trabajador, es decir, en este caso del ejemplo, son los 8,000 pesos. Y por los ingresos ordinarios del trabajador me da un impuesto de 624.50. El tercer paso es sacar una diferencia entre ambos impuestos. Es decir, de los 638.09, le restamos los 624.50 y ya tengo una diferencia mensual de 13.59 pesos por diferencia de ISR. Estos 13.59 los voy a dividir entre los 124.93, que es el aguinaldo gravable mensual. Lo multiplico por 100 y me da una tasa a aplicar de 10.88. Finalmente, esa tasa la voy a multiplicar por el aguinaldo gravable total, que eran los 1,500 pesos, y me da un ISR a retener de aguinaldo de 163.20. Recordemos que la propia ley del ISR y en especial su reglamento nos permite hacer ese cálculo para prestaciones anuales. La idea es no meter toda la base gravable que perciba un trabajador por prestaciones anuales a una tabla mensual. Lo que busca este procedimiento es distribuir el impacto del impuesto entre los 12 meses del ejercicio. Por eso me permite realizarlo de esta manera y por eso en el caso del aguinaldo, en el caso de PTU, me permite aplicar este procedimiento alterno para cuestiones de retenciones de impuestos. Y por último, ¿qué necesitamos hacer en OpenHR para realizar el cálculo del aguinaldo? Para OpenHR necesitamos considerar 5 aspectos básicos, que de esto nos va a hablar a detalle el ingeniero Jorge González. El primero es tener definida nuestras tablas de aguinaldo. Segundo, parametrizar una nómina en la cual voy a realizar el cálculo del aguinaldo. Como comentamos, generalmente esta es una nómina especial. Tercero, configurar mi DIP para cálculo del aguinaldo. Generalmente el que se utiliza en OpenHR es el @gra, que ya viene predefinido en el sistema. El cuarto es la configuración de cálculo de impuestos para saber qué política de retención de impuestos voy a aplicar para la retención del aguinaldo, la retención de impuestos en el aguinaldo. Y la última es asignar una clave SAT al aguinaldo para el timbrado de recibos FDI. Entonces vamos a ceder la palabra a Jorge González para que nos explique en OpenHR cómo realizar el cálculo del aguinaldo. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta que vayas teniendo durante el transcurso de esta sesión, la puedas escribir en el apartado de preguntas y respuestas y al final las vamos a contestar. Pues adelante, Jorge. Hola, buenos días. Como mencionaba Armando, mi nombre es Jorge González. Soy gerente de producto Open. Me encargo más que nada de la parte de mejoras o de actualizaciones fiscales, todo lo que tiene que ver con la programación en Open, nuevos desarrollos, toda esa parte. Entonces, en mi caso voy a hablar en este momento acerca de el procedimiento que debemos utilizar para poder generar nuestro aguinaldo de forma correcta, forma ágil, rápida, dentro del sistema Open. Ahorita lo que estoy mostrando es en la aplicación de OpenHR 10, que es nuestra última versión, más actualizada, pero el procedimiento, el método es exactamente el mismo, tanto en versión 7 como en versión 10. En primera nada tenemos que definir nuestro tipo de nómina y derivar nuestra nómina de aguinaldo
aquellas nóminas que yo tengo como nóminas especial, o nóminas normales. Entonces, para esto, entrando al sistema, entro a la parte de parametrización del sistema, mantenimiento, tipos de nómina. Y aquí tenemos que dar de alta la clave para nuestros tipos de nómina. Si le doy opciones, en este caso tengo dado de alta las nóminas normales. Tengo aquí una nómina de bonos, una nómina de PTU, tanto de activos como de bajas. En este caso la nómina G es la que tengo yo dentro de mi sistema como mi tabla de aguinaldo, mi tipo de nómina de aguinaldo. Ustedes pueden tener diferentes claves, AG de aguinaldo, GA de gratificación anual. La clave es indistinta, ustedes pueden tener la clave que ustedes deseen o la que tengan actualmente. La descripción es una descripción de la nómina. Normalmente a veces se le puede poner al final el año para tener como que en la impresión de recibos, en la impresión del estado de nómina, lo que ustedes tengan como impresiones, salgan con esta descripción. Eso es opcional, es como nada más una pequeña, algo adicional que ustedes pueden considerar. La periodicidad de esta nómina, como mencionaba Armando, es anual, ya que se paga solamente una vez al año. Y ya. Y el periodo de la nómina, pues el periodo actual es el 1, es el que se puede tener. Si por alguna situación ustedes requieran tener una nueva nómina de aguinaldo por un ajuste de algún empleado que le faltó, o un empleado que se le pagó de menos, o X cosa, o quisieran agregar otro periodo, lo indicado es crear un periodo 2. Entonces, nada más crean un periodo 2 para estos, y hacen la asignación de ese empleado y hacen su proceso. Esto es solamente si por alguna situación que quisieran volver ustedes a generar una nómina de aguinaldo en el mismo ejercicio. No es necesario crear una nueva clave, solamente con crear un nuevo periodo suficiente. La tabla que se utiliza es la tabla mensual de impuestos, igual que la de subsidio. En este caso, como lo recomendado es que se genere con cálculo de reglamento, la tabla de subsidio no se utiliza. La tabla de vacaciones pueden utilizar la misma tabla de vacaciones que tienen asignada a los empleados dentro de su nómina y la tabla de aguinaldo. Yo tengo aquí una tabla de aguinaldo que se llama L, que es tabla de aguinaldo de ley. Ya que como mencionaba Armando, dependiendo del patrón, pues pueden ustedes tener más días de aguinaldo, menos días, dependiendo, bueno, menos de los 15, ¿no? Pero pueden tener como ir incrementando la tabla de los días de aguinaldo. Ahorita voy a mostrarles esta parte. Una tabla de desglose de monedas. Esa tabla de desglose de monedas se utiliza para poder determinar un redondeo en el neto a pagar. Con anterioridad se utilizaba para poder saber a los empleados que se les va a pagar en efectivo. Nos servía para poder desglosar cuántos billetes de 500, 200, 100 monedas se requería para poder pagar mi nómina. En este caso solamente se utiliza actualmente para la determinación del redondeo al final de cuentas en la nómina. El estatus se junta la nómina y ya. Esta parte pues únicamente da lista la nómina, pero para poder yo generarla o poder asignársela a los empleados, pues a mi nómina de empleados, que es en este caso mi nómina quincenal o no sé, yo le voy a definir en la parte de nóminas especiales del lado derecho inferior, agregar y poner aquí la nómina de AG. En este caso le doy opciones y la puedo buscar o la puedo teclear. Es la forma en la que ustedes quieran crearla. ¿Esto para qué? Porque realmente yo no puedo calcular nómina, no puedo asignar incidencias a empleados que pertenezcan a un tipo de nómina y esta nómina de aguinaldo no se le calcule por seguridad. Por ejemplo, si yo tengo, como decía Armando, una nómina de honorarios, pues no le voy a calcular una nómina de aguinaldo a esta nómina de honorarios. Entonces, para garantizar que los empleados no se les pague o no se les calcule, no se le define como una nómina especial. Ya con eso tengo definido ahorita lo que es mi tipo de nómina.
Posterior a esto, pues puedo tener yo aquí mismo la definición del DIP. Actualmente, o como lo tenemos casi con la mayoría de los clientes, el @GRA es nuestro concepto de aguinaldo. Pago de aguinaldo, tengo una secuencia. La secuencia de cálculo es la que se utiliza para poder determinar en qué número o en qué orden voy a calcular la nómina. En este caso, como es un solo concepto el que se calcula como percepción, pues puede llevar una clave de secuencia. En este caso tengo la 30, que es como mi secuencia de cálculo. Esta inscripción de recibos no se utiliza realmente como para algo específico, solamente se puede utilizar como para poder determinar si en los recibos quisieran que en lugar de que se aparezca la clave del concepto aparezca cualquier otra clave, se puede utilizar este dato, pero al fin de cuentas es como informativo o como tal. En la parte de incidencia se marca porque es un concepto que se paga una sola vez. Al acumular la nómina debemos de eliminar este registro para que el próximo año ya no tengamos asignados estos conceptos a la nómina y no tener como que basura dentro del sistema. La opción de préstamo, obvio no, porque realmente no es un concepto que se vaya a generar como un préstamo. La parte del tipo de DIP, que es una percepción, tope, en este caso tengo ninguno. Probablemente el cálculo que me dé va a ser el resultado sin que tope a nada. En este caso, lo demás es si quisiera toparlos a un número de salarios mínimos, a una clave de algún concepto o a una cantidad específica. En este caso, pues, el cálculo es lo que se calcule, lo que pago y no hay ningún tope. Eso es la bandera de imprimir, es para que aparezca dentro de los recibos. Aplica pensión. Se puede utilizar, obviamente no tiene como que una finalidad actualmente, pero antes se utilizaba para poder ser considerado si entraba dentro del pago de una pensión o no. Pero los conceptos de pensión ya están parametrizados para que sumen ciertos conceptos y descuenten otros. Entonces realmente aquí ya no tiene caso esta opción. Redondeo del importe y redondeo del dato. Esto nos sirve para poder determinar si voy a redondear el cálculo a alguna unidad. Es decir, si quiero que me lo ponga, me lo redondee hacia la unidad hacia arriba o hacia abajo. Esto lo que hace es, si tengo el importe y es, no sé, 500.87, en este caso me va a generar a 501 para no para los .87 pues no generar ese dato. O si tengo .45 pues lo baja hacia abajo y lo deja en 500 pesos. Y truncado lo que hace es cortarlo directamente. Lo que tenga lo va a truncar y me lo va a dejar únicamente la parte entera. Es decir, si tengo 500.80, me va a dejar los 500 pesos. Y lo mismo con el dato. Digo, por si el dato tuviera yo algún redondeo, en lugar de pagar 13.15 días, puede ser 13 días o esa parte, lo que es la parte del cálculo del redondeo. Y derivados nos sirve para poder saber qué conceptos adicionales debo tener en la nómina. En este caso, solamente tengo el impuesto, tengo la base gravable local estatal, con este BGF, ¿no? La base del impuesto local y el @hilo, que sería el concepto de empresa que nos genera para el cálculo de las provisiones de impuesto estatal, como tal. En la parte de impuestos, aquí es donde definimos si entra para el impuesto estatal y con qué artículo voy a generar mi cálculo de nómina. En este caso lo tengo parametrizado con impuesto extraordinario, con exento con tope extraordinario, artículo 142, que es el artículo de reglamento. Si yo lo quisiera integrar dentro de la nómina, sería calcular el impuesto dentro de alguna nómina normal, es decir, a lo mejor en la primera nómina de diciembre, para que me lo integre a la base de cálculo que estoy generando en este momento y me haga la proyección como lo hace sus nóminas normales. Pero lo recomendado es generarlo con este reglamento, como ya que es un pago único y puede ser un ingreso mayor a un empleado, entonces generar el cálculo de una forma más cercana para que no tenga ningún inconveniente en el ajuste anual. Validaciones.
En este caso, la validación puede ser opcional o requerido del dato. El parámetro 1, en este caso es opcional, porque realmente el cálculo lo va a hacer de forma automática. Lo dejo como sí decimal, porque si en algún momento yo quisiera generar o agregarle a un empleado el cálculo, si yo haya hecho por fuera o por algo, alguna situación se le quiere pagar más días o por, no sé, algo que yo no tenga registrado en el sistema y pagarle menos días, pues tengo la opción de poder hacerlo. Y si le dejo la bandera de decimal, voy a poder meterle decimales. Si no, me va a permitir solamente enteros. Y la fórmula, en este caso, si checan la fórmula, no tengo nada. ¿Por qué? Porque es una fórmula de cálculo que ya está integrada dentro del programa de cálculo, ya que este es un proceso pues, estándar. Es un cálculo único que se agarra los días del trabajador que ha trabajado en el año. Si trabajó más de 365 días o trabajó todo el año, es decir, pues le va a pagar el tope de días, que son 15 días de ley. Y si el empleado entró a mediados del año, solamente le va a pagar la parte proporcional que le corresponde. Por eso no tiene fórmula. Algunos clientes pueden tener fórmula porque tengan algún cálculo especial o alguna variante o X, pueden tener fórmula, pero eso ya dependiendo de cada uno de ustedes. Y ya con esto tengo yo como parametrizado un poco los conceptos, tanto el concepto como mi nómina. Entonces procedemos a generar o revisar, en este caso es revisar solamente las tablas de prestaciones. En este caso entro al módulo de mantenimiento de tablas, mantenimiento, prestaciones, gratificación anual y escojo mi tabla. En este caso yo tengo aquí varias tablas y la que estoy utilizando en mi nómina actualmente es la AL, que tengo que para de 0 a 1 año le pague 15 días, de 1 a 60 a 15 días. En este caso es como lo de ley que tengo. Si yo tuviera una prestación diferente en la empresa y pudiera tener que no sé, para gerentes, tengo que de 0 a 1 año pague 24 días, de 1 a 20, 24, y a partir de 21 años que le pague 30 días de aguinaldo, pues en esta parte aquí así lo defino. Puedo tener yo una tabla dependiendo de la antigüedad del trabajador, serían los días que le voy a pagar de aguinaldo. Entonces, como en este caso, por ejemplo, tengo que a partir del primer año tengo 15 días, a partir del segundo 16, 17, 18, 19 y tope de 20 días. Entonces, esto quiere decir que puedo tener esta tabla. Para que el sistema me pueda generar este cálculo, como decíamos, tenemos que definir dentro de la pantalla de tipo de nómina la tabla que voy a utilizar. Recordando, en Open10 tienen la ventaja o tienen la opción de poder, estando en cualquier menú, poder ver las últimas pantallas que ustedes hayan utilizado. Si me voy a parte de aquí de mis favoritos, tengo todas las tablas que he estado utilizando en este momento, en la parte de aquí arriba, y abajo como que las más frecuentes que he estado utilizando. Entonces aquí le puedo dar y puedo ver que tengo las diferentes tablas, las pantallas que he utilizado. Y en tipos de nómina lo que quiero decirles es, si yo tengo AG, yo puedo definir, ¿sabes qué? En lugar de definir la tabla de ley, le voy a pagar la nómina de EM, el tipo de la clave de nómina de tabla de vacaciones EM, para que me calcule dependiendo de la antigüedad los días que le vaya a pagar. Lo voy a dejar de esta forma para poder validar o revisar el cálculo. Y ya tengo dado de alta mi tabla, ya tengo dado de alta mis tablas de prestaciones, como tal. Y ya con esto yo podría empezar a generar mi nómina. Entonces me puedo ir directamente al módulo de procesos de nómina, incidencias, y el primer proceso de cálculo, la primera actividad que tengo que realizar para poder generar mi nómina es hacer la asignación de la incidencia. Un tip alterno a esta parte es, para aquellos clientes que tengan Open10 actualmente, tengo este botón que está acá arriba, no sé si lo ven, que es un foquito. En este caso un foquito rojo. Si yo le doy un clic a este foquito, puedo definir
qué tipo de nómina estoy utilizando ahorita y qué nómina voy a generar. En este caso le voy a dar que estoy generando para los empleados de la nómina quincenal. Voy a generar la nómina de AG, que es la nómina de aguinaldo, y le doy a aceptar. Si checan en la parte de acá arriba me mostró ya un foquito verde. Van a decir, ¿esto para qué? Pero eso nos va a servir para poder definir o poder tener en memoria estos datos para poder generar mi proceso de asignación o de cálculo directamente sin que tenga que estar poniendo el tipo de nómina. Por ejemplo, voy a la parte de asignación grupal. Si checan, ya me puso de forma automática el tipo de nómina de proceso. El tipo de nómina me puso ya la 1G y en la nómina de proceso me puso AG. Entonces ya de forma automática tengo dado esto ya no tendría que volver a calcularlo, a capturarlo. En este caso, para poder hacer la asignación de la incidencia de aguinaldo, voy a tener la opción de cambio alta. Explicándoles de forma rápida estas opciones, el de parte de proceso, si tengo la opción de alta, lo que va a hacer es, si yo asigno una incidencia y el empleado ya la tiene, ya no la vuelve a asignar. Es decir, si yo tengo ya asignado el @gra en la nómina, intento volver a asignarlo, pues va a leer que ya lo tengo y no hace nada, entonces no asigna nada. Pero si no tengo asignado el DIP, me lo va a asignar de forma normal. Baja, lo que hace es dar de baja la incidencia que yo ponga abajo, la va a borrar de la incidencia de la tabla de esta nómina para que no haga ningún cálculo. Cambio alta, lo que hace es, si lo tengo, lo sobrescribe, es decir, borra lo anterior y deja nuevo, y si no tengo nada, pues lo asigna. Y siempre asigna, independientemente de si ya está o no está, va y lo inserta. Si yo ya tengo uno, lo voy a insertar doble en este caso, y si no lo tengo, pues me lo asigna. Entonces, la opción de cambio alta es como que la más indicada en este caso, para que si ya lo tengo asignado, pues nada más me lo sustituye. Y en este caso voy a asignar el concepto de @gra. Y en este caso no voy a poner nada, es decir, lo voy a poner esta vez. Como un ejemplo, lo que decía en este momento, si yo reviso a un empleado, en este caso, por ejemplo, el empleado 54, que de casualidad soy yo, dentro de las incidencias del empleado, lo que quería ver, tengo asignado que tengo @gra y tengo puesto 30 días. Yo estaba haciendo pruebas, en este caso me asigné que en este caso a este empleado voy a pagar 30 días de aguinaldo. Pero si yo hago este proceso de asignación de incidencias y le pongo @gra para todos, el momento en que le dé a aceptar, me va a procesar, me va a asignar la incidencia. Y en este caso, si vuelvo a consultar, si checan ya tengo en la parte de DIPS, tengo 0 días. ¿Por qué? Porque ya me sustituyó el concepto que yo tenía por este nombre. Adicional a la parte de cálculo de aguinaldo, bueno, lo que estoy haciendo un poquito con el aguinaldo ahorita es como que mostrarles, adicional al procedimiento, varios tips que pueden tener dentro del sistema, que a lo mejor si ya son usuarios dependientes, no los conozcan. Entonces, por eso estoy como explicando cosas un poco más adicionales al cálculo normal. Ya que es la asignación de la incidencia, pues, ¿qué procede? Puede tener el proceso de cálculo de nómina. Esto tengo que ir al módulo de procesos de nómina. Y aquí entro al módulo de procesos, cálculo de nómina. Y puedo empezar a correr mi cálculo de nómina. Si checa, me puso de nuevo ya el tipo de nómina que estoy generando. Dejemos quitar esta barrita. Y aquí estoy dando cálculo. Entonces, en este proceso ya me está calculando mi nómina. Ya me calculó mi nómina de aguinaldo. Y además de esto viene el proceso de revisión. Voy a impresión de nómina. En automático me puso los datos como les mencionaba hace rato. Le doy solamente determinado por empleado.
total de percepciones y deducciones y mi orden que yo quiera. Esto pues, es bueno, la impresión que ustedes utilizan normalmente. Si checan, por ejemplo, aquí ya tengo los empleados, tengo el cálculo del aguinaldo, el dato y el impuesto. En este caso, la mayoría de trabajadores pues, ya tienen más de, está calculando 20 años. Si checan, algunos tengo con 18, 19, 18 días, dependiendo de la antigüedad. Algunos ya me están generando parte proporcional. Por ejemplo, en este caso, esta Sandra tiene una antigüedad que entró el 19 de abril del 2022. Entonces, al 31 de diciembre de este año, calcula los días que le corresponden, que realmente haya trabajado, y lo multiplica por los días que le toca, que son 15, y le va a calcular solamente la parte proporcional, en este caso. Y en este caso, si checa no tiene impuesto, porque realmente este cálculo, las sumas, que son 30 salarios, 30 UMAS, el tope de exento, entonces no le corresponde cálculo de impuesto. Y de esta forma, como ven, puedo tener yo mi listado de nómina, tengo el total de versiones y tengo mi parte de mi concepto de impuesto local para poder yo pagar los impuestos locales y mis conceptos estadísticos que se deben utilizar, que en este caso es el @PG, que es la base de impuesto, el total de percepción gravable extraordinaria, el @EXE, que es el total de importe exento, la base de gravable de impuesto local estatal y @IP, que es el impuesto antes del subsidio. Entonces, en este caso, este sería nuestro procedimiento de cálculo de impuesto, de aguinaldo, como tal. Como decía, si yo a algún empleado, por alguna situación, quisiera pagarle otra cantidad de días por alguna situación, en la parte de acá arriba, como se acuerdan, tengo los dips, tengo 3 botones. Si le doy botón al botón del medio, que es el de dips, puedo consultar a un empleado. Si yo no recuerdo al empleado, yo quisiera pagarle una cantidad diferente, y no sé el número, pues le puedo poner Cecilia. Le doy a Enter y en automático me va a poner a el empleado. Esto nos sirve para poder capturar el nombre y poder generarlo y poder, sin necesidad de buscar el número de empleado como tal. Esto también solamente lo tenemos en la versión 10, en pantallas que son de este tipo. Entonces, en este caso le voy a dar el nombre de ella, le voy a poner, ¿sabes qué? A ella le tengo que pagar 28.5 días. Perdón, pero es que esto, en la pantalla del proceso, dentro del proceso de nómina solamente tengo la pantalla de consulta de incidencias. Entonces voy a módulo de incidencias y de nuevo busco a Cecilia. Le doy aquí que es la nómina de AG y le voy a pagar 28.5 días. Lo guardo, la vuelvo a llamar. Y la calculo. Con el botón de la CN que tengo aquí en la parte de arriba, calculo la nómina y la puedo consultar con el siguiente botón, que es una N con una lupita, y ya tengo que estar calculando ella 28.50 días por cualquier situación. Aquí la causa que ustedes tengan o que tengan que pagarle de más o de menos días, pues ustedes lo pueden, ustedes ya saben por la causa por la cual lo quieren hacer. Si yo quiero revisar mi cálculo de impuesto de esta persona, con poner la opción aquí de activar bitácora de impuesto, le doy cálculo de nómina, me va a abrir de forma automática el proceso que utilizó para el cálculo de impuestos. Tengo una base extraordinaria de 4.328. La base mensualizada, que es esto entre 12, son estos días, este importe, se lo suma a un salario mensual, que es el salario mensual de 7.594. Calcula un impuesto, que me da aquí 683, incluyendo la base mensualizada del aguinaldo, el impuesto del sueldo solamente. Tengo una diferencia, me saca un factor, que en este caso es el 16%,
y eso lo multiplica por el total de base gravable, y ese sería mi impuesto que me está deteniendo, 692 pesos. Entonces, este es el procedimiento, este es el proceso de cálculo que se está utilizando esta parte para el impuesto. Ya que tengo esto, pues puedo generar mi póliza contable directamente ya en proceso de nómina. Tengo lo que es el proceso póliza contable. En este caso le doy el tipo de nómina 1C y el AG y le doy a aceptar. En este caso no tengo dado de cuentas, por eso no me va a generar, pero ya sigue con su procedimiento normal de cálculo de cualquier nómina que ustedes tengan. Pueden generar su póliza contable, su impresión de recibos, por ejemplo, la impresión de recibos avanzados. Le doy el de la nómina 1C, AG, le doy generación de recibos, le doy la fecha de pago, cuándo la voy a pagar. En este caso lo quiero pagar el 15 de diciembre. Le doy a aceptar. En este caso, como ya había generado yo una prueba y ya tengo los recibos, los voy a volver a generar. Entonces lo que hace es que me elimina mis recibos que ya tenía yo generados y me genera los nuevos. Y después voy a hacer lo mismo. La 1C, AG, impresión de recibos, del formato, le doy la fecha, y le doy a aceptar. Aquí muy importante, debo de seleccionar el formato que quiero imprimir. Si no lo selecciono, va a marcar un error. Entonces, le doy a aceptar y esto lo que va a hacer es generarme y abrirme o mostrarme el formato de recibo. En mi máquina no se ha tratado un poquito de mostrármelo. Ahorita les muestro el formato ya que me lo muestre en pantalla. Pero ¿qué pasa? También esta nómina se debe timbrar. Entonces, para poder timbrar la nómina, pues debemos validar que esté definido el concepto de @gra en el concepto correspondiente. Entonces, me puedo ir directamente a mantenimiento, a módulo de impresión del sistema, parametrización del sistema, mantenimiento, asignación de DIPS a conceptos SAT, CFDI, y le pongo el concepto, @gra. En este caso, lo mandaré al concepto de gratificación anual, aguinaldo, que es el P002, que ya es uno de los conceptos que vienen dentro de la parametrización. Y tengo aquí, por ejemplo, un concepto alterno. Esto quiere decir que si yo estoy generando una nómina por alguna situación especial que ya le pagué el aguinaldo y quiero descontárselo, en este concepto es donde si yo estoy pagando negativo, me lo va a poner y en este concepto se lo va a reportar al SAT para que disminuya la base gravable o la base exenta, dependiendo de lo que quisiéramos tener. Ya con esto me voy al sistema, a la parte de proceso de nómina otra vez, y viene mi generación de recibos FDI. En este caso ya me puso de nuevo los datos, le voy a dar generar recibos. La fecha de cálculo, recuerden que esta fecha de cálculo es muy importante para los FDIs porque es la fecha con la cual se va a mandar al SAT como fecha de pago, y le doy a aceptar. Esto me va a generar mi archivo de empleados como de recibos para poder hacer el envío al sitio. Y después viene el proceso de envío, voy a aceptar. Aquí viene, voy a aceptar, me lo va a mandar al portal del SAT, bueno, al portal de tu recibo electrónico, y seguimos con el flujo normal de la impresión, ¿no? de los FDIs de cualquier nómina. Entonces, al portal de tu recibo electrónico, lo timbras, ya que lo timbraste, lo descargas para que se pueda tener en este lado el OID correspondiente a esta nómina. Entonces, ya con esto, pues ya podemos empezar a tener nuestra nómina. Y ya con esto podemos seguir con nuestro flujo, lo que tengan que hacer, sus transferencias bancarias, sus impresiones. Por ejemplo, aquí ya tengo la impresión del recibo, como decía, que no sé por qué se tarda un poquito en mi máquina, pero tengo el @gra, tengo el impuesto, tengo así los recibos. Entonces aquí puedo ir viéndolos o imprimiendo el recibo, que realmente casi la mayoría no lo utiliza porque realmente ya con el recibo del timbrado es más que suficiente.
Y pues ya, tengo ya el proceso como tal. El proceso que sigue solamente sería el proceso de acumulación de nómina, que lo que va a hacer es pasarme los acumulados o los movimientos de esta nómina a acumulados mensuales y generándome la tabla de acumulados por periodo para poder consultar, imprimirla posteriormente o lo que ustedes requieran dentro de esta nómina. Bueno, eso sería parte de la presentación. Ahorita vamos a ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta y revisaremos para poder darle solución y poder revisarlas junto con ustedes. Aquí Alma Susana Vilchis nos pregunta, buen día, ¿qué pasa si hoy calculo el aguinaldo para pago el día 19 de diciembre y en el transcurso de los días tengo bajas? Si doy de baja en el sistema, ¿me lo elimina del cálculo o qué tendría que hacer? En este caso el sistema no lo elimina porque ya realmente está calculada la nómina. Ya está calculada la nómina, me genera una tabla temporal que es NMPER, le llamamos nosotros, que es donde nos guarda la información de la nómina como estaba en el momento en que tú la calculaste. Si quieres volver a calcularla y que te elimine aquellos empleados que ya no deben de estar, lo que se debe de hacer es entrar a mantenimiento de tipos de nómina. De mantenimiento de tipos de nómina. Ya está acá hasta abajo. Le cambias la nómina G, le pones estatus de carga de incidencia, lo guardas y vuelves a calcular la nómina. Lo que va a hacer este caso es borrarme los movimientos que yo tenga generados, tanto la tabla temporal de empleados como la tabla de movimientos, y volverme a hacer el cálculo solamente de aquellos empleados activos. En este caso, solo si quieres hacerlo, si quieres volver a quitar a los empleados que no tengas. Pero esto lo que va a tener también es, si yo tengo un empleado que cambió de centro de costo, cambió de puesto, cambió de salario, cuando vas a hacer tu cálculo de nómina, va a traer esos nuevos datos como tal. Entonces, eso sería la forma de la cual tienes que hacer. Si no quisiéramos hacer esto de volver a calcular la nómina y cambiar los estatus y no mover a ningún empleado adicional, lo que tienes que hacer es irte directamente a la pantalla de procesos especiales, dentro del módulo de procesos especiales, mantenimiento, movimientos, le pones el empleado, le pones la nómina de AG y le damos el botón de eliminar. Al darle el botón de eliminar que está aquí arriba en el bote de basura, lo que va a hacer va a eliminar el registro de movimientos, solamente de movimientos, la tabla temporal, pero las incidencias siguen estando ahí. Entonces ya realmente esas incidencias para el siguiente año pues van a seguir estando, siempre y cuando no hagas tú la asignación de cálculo. Y adicional a esto, creo que son de las únicas preguntas que tenemos. Como tal. No sé si alguien tenga alguna otra. Bueno, aquí está preguntando Omar García Chimal. Buenos días. ¿En dónde genera un reporte acumulado de faltas e incapacidades que se van a descontar para los días de aguinaldo o un query? Bueno, dentro del sistema tenemos diferentes reportes. Si nos vamos aquí mismo en la parte de procesos de nómina, impresión, movimientos, incidencias. Aquí tengo un botón que dice acumulados. Si le doy, ¿sabes qué? Dame de la nómina 1C. En este caso no me importa un poquito en esta parte, voy a hacer también la 1C. Le voy a decir que son acumulados y quiero el concepto de falta de incapacidad. Aquí te voy a poner el concepto de penal porque este es un sistema de pruebas y no tengo asignado ahorita falta de incapacidad. Entonces aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Dame de enero de 2022 a noviembre de 2022. Paginado por concepto, detallado por empleado, le doy a aceptar. Y eso lo que va a hacer es buscarme a los empleados y va a sacar un listado
de, en este caso, de este concepto. Me va a decir el importe, el dato, el importe grabado y el importe exento. En este caso, pues como tú quieres sacarle los conceptos de incapacidad y falta, pues solamente lo que puedes hacer es asignarle y ponerle aquí esos dips, por ejemplo, falt, no sé, ince, y sucesivamente los dips que tú quieras, y le das a aceptar, y este va a calcular, como te decía, no tengo asignados esos conceptos yo en esta nómina, por eso no me muestra nada, pero en tu caso, pues te va a mostrar esos empleados como tal. Si quieres algún query o algo así para que lo puedas bajar en Excel o de este lado, pues la tabla que hay que utilizar es la tabla de ANIACUM, que es la tabla donde tenemos los conceptos que se van a utilizar. Y en ese caso, por ejemplo, en la versión estándar que tenemos del cálculo de aguinaldo, es el cálculo completo. Es decir, no me está descontando faltas, no me está descontando incapacidades, realmente el cálculo lo está haciendo de forma completa. Para ese caso, probablemente ya tengas tú definido tu concepto denominado, tu DIP de ROBAGRA, con una fórmula especial. En este caso, en esta fórmula lo que va a hacer es leer los acumulados de faltas y de incapacidades que vayas a considerar para el cálculo de este aguinaldo. En lugar de pagarte 15 días, si tienes, no sé, 20 faltas, bueno, no sé, 30 faltas, pues lo que va a hacer es calcularte solamente los días que correspondan, 27, 28 días, dependiendo de los días que te toquen, y eso es lo que te va a generar el sistema. Pero para eso sí, la fórmula de cálculo debe estar modificada. Y ya en ese caso, pues tendrían que ustedes, si quisieran utilizarlo actualmente, es comunicarse al área de soporte de base instalada, en este caso con el licenciado, con el ingeniero Armando Cruz, para que puedan él ayudarles en esa parte. Que me imagino que en su momento, cuando ustedes tuvieron la parte de implantación de la nómina, tuvieron que haberlo revisado y probablemente ya tengan asignado ese cálculo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Creo que no hay. Bueno, recordándoles que la próxima semana, el próximo martes, tendremos otro webinar donde hablaremos de la parte de el aguinaldo también, pero ya yéndonos un poquito a la parte de ajuste anual. Entonces, ¿cómo considerar el ajuste anual dentro del aguinaldo? Si es que quisieran hacerlo, normalmente no se debiese hacer, sino hasta ya la última nómina del año. Pero vamos a hablar el próximo martes del ajuste anual y aguinaldo otra vez, para que lo puedan, si gustan acompañarnos y poder considerar esta parte. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, por su confianza. Entonces, no sé si Armando tenga algo a mencionar. Bueno, pues muchas gracias. En nombre de Armando Cruz, de María Hernández, que es la encargada en enviarles las invitaciones y todo el proceso. Entonces, pues quedamos de ustedes. Muchísimas gracias y, perdón, hay otra pregunta. Para los reingresos, si se pagó finiquito y se exentó el resto, ¿es grabable? ¿Ya lo considera? Sí, recuerdo que, bueno, habría que revisar y ver tu fórmula, porque realmente esto depende de la fórmula de cálculo, de la fórmula que tengas tú asignada en el concepto, ya que el sistema lo que va a hacer va a volver a exentar información. En este caso sí sería necesario tener la confirmación o ver configurar ese DIP para que en este caso nos considere este caso si tienes ingresos. Normalmente a veces no se tiene, por eso no es como que estándar, pero sí para ese caso sí acércate a la de soporte para que te ayuden a instalar esa fórmula para que no se pueda, para que ya lo que ya esté exento no se vuelva a utilizar, a considerar. Bueno, que sea la última pregunta. Muchísimas gracias por atención de nuevo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
Muchas gracias.